La viuda trabajó 30 años y le pagaron con un faro abandonado. La noche en que Elena mató al hombre más poderoso de la costa, sus manos temblaban no por miedo, sino por el peso de 6 vidas que dependían de ese único empujón. 30 metros más abajo, las rocas negras esperaban con paciencia mineral, mientras el aristócrata caía girando en la oscuridad, sus gritos tragados por el aullido de la tormenta. Pero la verdadera pregunta no era por qué lo mató, sino por qué él había esperado tanto tiempo en lo alto de ese faro maldito, sonriendo mientras le ofrecía una fortuna manchada de sangre. Para entender ese momento, hay que retroceder 3 meses, hasta la mañana en que Elena recibió su premio por 30 años de lealtad. Las escrituras de un faro abandonado que todos en el pueblo evitaban mirar, como si la simple visión pudiera contagiar una maldición incurable. Si quieres descubrir cómo una sirvienta traicionada se convirtió en la mujer más temida de la costa, y qué secreto terrible escondía ese faro que cambiaría todo para siempre, suscríbete ahora porque esta historia apenas comienza, y lo que viene te dejará sin aliento. El documento llegó en un sobre de papel caro, entregado por un mensajero que no esperó respuesta antes de desaparecer en la niebla. Elena lo abrió con manos que aún olían al jabón de fregar los suelos de mármol de la mansión, sus ojos recorriendo las palabras elegantes que describían su generosa compensación, con la frialdad de quien liquida un inventario de herramientas rotas. No había pensión, no había oro, solo la propiedad de una torre de piedra en un acantilado donde el mar no acariciaba sino que golpeaba con violencia homicida, un lugar que los lugareños llamaban la tumba vertical, y que llevaba décadas clausurado después de que el último farero apareciera ahorcado en la sala de la linterna. Su hijo pequeño tosía en el rincón del cuarto alquilado que ya no podían pagar, un sonido húmedo y desgarrador que cortaba el aire como vidrio molido. Los otros 5 niños la miraban con ojos grandes y hambrientos, esperando que su madre realizara el milagro diario de convertir la nada en comida. El casero había clavado el aviso de desalojo en la puerta esa misma mañana, dándoles 48 horas para desaparecer o enfrentar a la policía. Elena sostuvo las escrituras del faro contra su pecho y sintió cómo la trampa se cerraba alrededor de su cuello, con la precisión de una guillotina bien engrasada. No tenían a dónde ir, no tenían a quién recurrir. El mundo se había encogido hasta convertirse en una sola opción, la torre o la calle. Y la calle en pleno invierno era una sentencia de muerte lenta para 6 bocas que alimentar. Lo que Elena no sabía mientras empacaba sus pocas pertenencias en un carro de mano oxidado, era que su antiguo patrón había elegido ese faro específicamente para ella, marcando su nombre en una lista junto a fechas y mareas, calculando el momento exacto en que la desesperación la empujaría hacia las puertas de hierro. Tampoco sabía que bajo los cimientos de piedra negra, en una cámara sellada que no aparecía en ningún plano oficial, yacía el secreto más oscuro de la costa, un tesoro construido sobre cadáveres que el mar había escupido durante décadas de naufragios que no fueron accidentes, sino ejecuciones. Y definitivamente no sabía que en exactamente 87 días estaría de pie en la cima de ese mismo faro, con sangre en las manos y fuego en los ojos, decidiendo el destino de todos los que la habían subestimado. El camino hacia el faro era una cicatriz de barro que serpenteaba peligrosamente cerca del abismo, obligando a la familia a avanzar en fila india, mientras el viento del Atlántico intentaba arrancarlos del acantilado, como malas hierbas. Elena caminaba al frente, apretando las escrituras dentro de su abrigo raído, sintiendo cómo cada paso la alejaba de la civilización y la adentraba en un territorio donde las leyes de los hombres se disolvían ante la brutalidad de la naturaleza. A medida que se acercaban, la estructura se revelaba en toda su decadencia grotesca. Una torre de piedra negra que se alzaba como un dedo acusador, apuntando al cielo gris, con las ventanas rotas pareciendo cuencas vacías en una calavera gigante, y las paredes cubiertas de un musgo oscuro que sugería enfermedad más que vida. Detrás de ella, los 6 niños se agolpaban buscando refugio del viento cortante, sus rostros pálidos y demacrados dibujando un mapa de la miseria que asolaba al país durante la Gran Depresión. El más pequeño, con apenas 4 años,
Tosía con ese sonido que le partía el alma, recordándole que el tiempo no era aliado sino verdugo. Cargaban todas sus posesiones terrenales en ese carro desvencijado, algunas ollas abolladas, mantas roídas por las polillas y la ropa remendada que llevaban puesta. 30 años de servicio leal reducidos a un montículo triste que apenas llenaba el espacio de 1 metro cuadrado. Al llegar a la base de la torre, el olor a humedad y podredumbre los golpeó como una bofetada física. La puerta principal, una losa de madera hinchada por años de lluvia y abandono, colgaba de un solo gozne oxidado, oscilando levemente con el viento y produciendo un chirrido agudo que erizaba la piel. Elena sabía que los habitantes del pueblo cercano se persignaban al mencionar este lugar, hablando en susurros sobre luces que se encendían solas en noches de tormenta y barcos que se estrellaban inexplicablemente contra los arrecifes cuando el faro llevaba décadas apagado. Pero ella no podía permitirse el lujo de creer en fantasmas cuando los monstruos reales del hambre y el frío ya mordían sus talones. Con un suspiro que sonó más a rendición que a alivio, empujó la puerta con el hombro. El interior los recibió con una oscuridad casi líquida, densa y opresiva, que parecía resistirse a la pálida luz del atardecer. El suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos y capas de polvo acumulado durante décadas, crujiendo bajo sus pasos como huesos secos. Elena encendió una pequeña lámpara de aceite con manos temblorosas, y la llama vacilante proyectó sombras largas y distorsionadas en las paredes curvas, revelando manchas de humedad que parecían rostros gritando en la piedra. No había muebles ni consuelo, solo la estructura desnuda de una escalera de caracol que ascendía hacia la negrura infinita de arriba, mientras los niños se acomodaban temerosos en un rincón relativamente seco de la planta baja. Envolviéndose unos a otros con las mantas raídas, Elena comenzó a inspeccionar el perímetro con la urgencia de un animal acorralado. Sus dedos rozaron las paredes frías y notó algo inquietante. La piedra no estaba simplemente húmeda por la lluvia, sino que sudaba un líquido viscoso y salobre, como si el faro estuviera llorando desde adentro. El viento se colaba por grietas invisibles en la mampostería, creando silbidos que modulaban en tonos casi vocales, susurros ininteligibles que parecían debatir la presencia de los intrusos. Elena intentó convencerse de que era solo el deterioro natural de una construcción olvidada, pero su instinto, afilado por años de navegar los peligros silenciosos de una casa noble, le gritaba que algo no estaba bien. La hostilidad del ambiente era palpable, casi consciente. Justo cuando estaba a punto de regresar con sus hijos para pasar la primera noche en aquel infierno helado, su pie tropezó con algo metálico semienterrado en el suelo de tierra y escombros cerca de la escalera. Al agacharse para examinarlo, acercando la lámpara, descubrió que no era basura vieja, sino un candado pesado y moderno, extrañamente libre de óxido, que cerraba una trampilla oculta bajo una capa superficial de suciedad reciente. El corazón de Elena dio un vuelco doloroso en su pecho. Aquello no era un remanente del antiguo farero, sino una señal inequívoca de que alguien había estado allí mucho después de que el faro fuera clausurado. Mientras el viento afuera aullaba con furia renovada, golpeando las paredes como puños gigantes, Elena comprendió con un terror helado que la soledad del faro era una mentira. No estaban solos en aquella torre, y lo que sea que se escondía debajo de sus pies, no estaba dormido. La primera noche en el faro transcurrió en una vigilia aterrorizada. Elena se negó a cerrar los ojos, sentada con la espalda contra la puerta y un cuchillo de cocina oxidado en el regazo, escuchando los sonidos que la torre producía en la oscuridad. No eran los crujidos normales de una estructura vieja asentándose. Eran pasos arrastrados en los pisos superiores, golpes secos dentro de las paredes y el sonido inconfundible de algo pesado siendo movido por el suelo de arriba. Los niños dormían inquietos, despertándose cada pocos minutos con gritos ahogados, señalando sombras que se movían en las esquinas donde la luz de la lámpara no alcanzaba. Al amanecer, cuando una luz grisácea y enferma comenzó a filtrarse por las grietas, Elena tomó una decisión. No podía vivir en la ignorancia, no con sus hijos en peligro. Necesitaba saber qué había en esa trampilla.
¿Qué secreto guardaba el faro que hacía que todos en el pueblo lo evitaran como a un leproso? Dejó a los niños mayores a cargo de los pequeños con instrucciones estrictas de no moverse del rincón y regresó al lugar donde había encontrado el candado. A la luz del día, aunque tenue y filtrada, pudo examinar el mecanismo con más detalle. Era un candado de combinación, no una cerradura con llave, lo que significaba que quien lo usaba venía regularmente y no quería cargar con llaves que pudieran perderse. Elena probó combinaciones al azar durante casi una hora, sintiendo la frustración crecer en su pecho como una planta venenosa. Estaba a punto de rendirse cuando, casi por casualidad, probó una secuencia que había visto grabada en la pared cerca de la entrada. 3 números raspados en la piedra que había asumido eran fechas. El candado se abrió con un clic suave y definitivo. La trampilla era pesada. Requirió toda su fuerza para levantarla. Y cuando finalmente cedió, un aire gélido escapó del hueco, trayendo consigo un olor que Elena reconoció inmediatamente. El olor dulce y nauseabundo de la muerte mezclado con sal marina y algo más, algo químico y aceitoso. No había escalera, solo una cuerda gruesa atada a un gancho de hierro que descendía hacia una oscuridad absoluta. Elena agarró la lámpara, se ató la cuerda alrededor de la cintura por seguridad y comenzó a descender, sintiendo que cada metro la alejaba del mundo conocido y la adentraba en algo que no debería existir. El descenso pareció durar una eternidad, sus manos quemándose por la fricción de la cuerda áspera, hasta que finalmente sus pies tocaron suelo sólido. Levantó la lámpara y lo que vio la dejó sin aliento, paralizada por una mezcla de horror y fascinación morbosa. No era una simple bodega o almacén, era una cámara excavada en la roca viva del acantilado, con las paredes forradas de estanterías de madera oscura, repletas de objetos que brillaban débilmente bajo la luz del aceite. Relojes de bolsillo de oro y plata, joyas incrustadas con piedras preciosas, pitilleras grabadas, gemelos de nácar, maletas de cuero fino y cajas de madera tallada se apilaban en un despliegue obsceno de riqueza. Pero lo que realmente heló la sangre de Elena fue darse cuenta de que cada objeto estaba manchado, corroído por el agua salada, algunos aún con algas secas adheridas. Estos no eran tesoros heredados ni botín de contrabando ordinario. Eran despojos arrancados a los muertos que el mar había reclamado. Elena se acercó a una de las estanterías y tomó un reloj de bolsillo, observando que la tapa estaba abollada y que el cristal interior estaba roto. El reloj se había detenido a las 2:47, marcando el momento exacto en que su dueño dejó de existir. Junto a él, había una fotografía empapada y descolorida dentro de un marco de plata. Una familia sonriente en la cubierta de un barco, sin saber que esa imagen sería su último testimonio de vida. El estómago de Elena se revolvió cuando la comprensión golpeó su conciencia como un mazo. El faro no se había apagado por abandono o falta de mantenimiento. Había sido utilizado como arma, una trampa mortal que atraía barcos hacia los arrecifes para saquear sus restos. Y ella, la viuda ingenua y desesperada, había sido instalada aquí no por caridad, sino para servir como guardiana ignorante de un cementerio de crímenes, o peor aún, como la próxima víctima que borraría las huellas con su propia muerte. Continuó explorando la cámara con piernas temblorosas, encontrando cajas llenas de documentos empapados, manifiestos de carga, listas de pasajeros y libros de bitácora de barcos que oficialmente se habían perdido en tormentas. Los nombres de los barcos coincidían con tragedias famosas que ella recordaba haber escuchado en su infancia. El Estrella del Norte, perdido con 120 almas en 1923. El Mercurio, hundido con un cargamento de oro del Banco Estatal en 1927. El Santa Lucía, desaparecido con familias enteras de emigrantes en 1931. No eran accidentes, eran asesinatos industriales, ejecutados con la frialdad de una operación comercial. En el rincón más alejado de la cámara, oculto detrás de una pila de baúles, Elena descubrió algo que transformó su horror en una furia helada y calculadora. Era un mecanismo de palancas y engranajes, brillante por el aceite fresco, conectado a un eje que subía directamente hacia la sala de la linterna a través del interior de la pared. A diferencia del resto del faro que se caía a pedazos,
este sistema estaba perfectamente mantenido, engrasado con esmero maniático. Elena no necesitaba ser ingeniera para entender su función. No era para reparar la luz del faro, sino para manipularla, para apagarla a voluntad o alterar su rotación y confundir a los navegantes en medio de la tormenta. Junto al mecanismo había un cuaderno de bitácora más reciente, con entradas que llegaban hasta hace apenas 3 meses. La caligrafía era educada, aristocrática, y Elena la reconoció con un escalofrío que le recorrió la espalda. Era la letra de su antiguo patrón. Las entradas detallaban operaciones planificadas con fechas específicas, coordenadas de barcos esperados y notas sobre el reparto del botín entre socios, cuyos apellidos Elena reconoció como los de las familias más poderosas de la región. Jueces, políticos, comerciantes respetables, todos unidos en una red de piratería moderna que había operado durante décadas bajo la fachada de respetabilidad. Pero fue la última entrada, fechada exactamente una semana después de su despido, la que hizo que las manos de Elena temblaran tanto que casi deja caer la lámpara. El patrón escribía sobre el cierre de operaciones y la necesidad de eliminar evidencia física mediante incidente controlado durante el próximo equinoccio. Describía con detalle clínico cómo los tanques de aceite del faro serían saboteados para provocar una explosión que destruiría la estructura, y cómo la nueva ocupante y su familia proporcionarían los cuerpos necesarios para hacer creíble la historia de un trágico accidente doméstico. Elena no había sido despedida. Había sido sentenciada a muerte, elegida cuidadosamente para ser el cadáver que justificaría la destrucción de la evidencia. Sus hijos no eran niños para el patrón, eran víctimas colaterales aceptables, números en una ecuación de encubrimiento. La escritura del faro no era un pago, era una marca de ejecución. El equinoccio mencionado en el cuaderno era dentro de 2 semanas. Elena subió de la cámara con movimientos mecánicos, su cuerpo operando en piloto automático mientras su mente procesaba la enormidad de lo que acababa de descubrir. No era víctima de la mala suerte ni de la economía. Era una pieza de ajedrez movida deliberadamente hacia una casilla, donde sería sacrificada junto con sus 6 hijos. La ira que sentía no era caliente ni explosiva, sino fría y cristalina. Una claridad absoluta que reordenaba su universo moral en un instante. Cerró la trampilla con cuidado. Colocó el candado de vuelta y limpió cualquier rastro de su descenso. Si ellos creían que ella era una sirvienta ignorante esperando mansamente su ejecución, esa ignorancia sería su arma. Los siguientes días, Elena actuó como si nada hubiera cambiado. Limpiaba el faro con la misma meticulosidad que había pulido los suelos de mármol de la mansión. Pero ahora cada movimiento tenía propósito estratégico. Estudiaba la estructura, memorizaba cada escalón, cada grieta, cada punto débil y cada ventaja táctica que la verticalidad le ofrecía. Por las noches, cuando los niños dormían, bajaba a la cámara secreta y leía los cuadernos de bitácora, aprendiendo los nombres de los conspiradores, las fechas de los crímenes y los detalles técnicos de cómo manipulaban el mecanismo del faro. Estaba construyendo un arsenal de conocimiento, forjando en silencio las armas que necesitaría para la guerra que se avecinaba. El hambre seguía siendo su enemiga más inmediata. Las provisiones que habían traído se agotaban rápidamente, y el pueblo les negaba crédito con una hostilidad apenas disimulada. Elena comprendió que el aislamiento era parte del plan. Si morían de hambre antes del equinoccio, mejor aún. El trabajo estaría hecho sin necesidad de explosivos. Fue entonces cuando tomó la decisión que cruzaría la línea moral de la que no habría retorno. Con manos que temblaban no por miedo sino por la transgresión que estaba a punto de cometer, tomó de la cámara secreta un broche de oro con rubíes, una pieza pequeña pero valiosa que nadie echaría de menos en ese inventario macabro. El viaje al pueblo con el broche escondido en su bolsillo fue una agonía de paranoia. Cada mirada de los lugareños parecía acusatoria, como si pudieran oler el robo en su ropa. Entró en la casa de empeños, un lugar oscuro regentado por un hombre con cara de comadreja, que conocía los secretos sucios de todos. Al poner el broche sobre el mostrador, el prestamista lo examinó con lupa, sus ojos entrecerrándose con sospecha peligrosa.
Elena había preparado una historia sobre una herencia familiar, pero el hombre no preguntó nada. Simplemente le dio una suma que era una fracción del valor real y la miró con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa de complicidad sucia que le heló la sangre. Con ese dinero, Elena compró medicina para la tos de su hijo pequeño, carne, verduras frescas y leche. Pero sabía que había hecho más que un simple robo. Había cruzado al otro lado, había tocado el dinero de sangre y ahora estaba manchada por la misma corrupción que intentaba combatir. Esa noche, mientras alimentaba a sus hijos con la primera comida decente en semanas, los miraba con una mezcla de alivio y culpa. Estaba quemando la evidencia de crímenes ajenos para mantenerlos vivos, convirtiéndose en cómplice de la oscuridad que la rodeaba. Pero la maternidad no entiende de moralidad limpia, entiende de supervivencia. Lo que Elena no esperaba era que su transacción en la casa de empeños encendería las alarmas. El prestamista, que trabajaba como informante del patrón, reconoció el broche como parte del botín del Santa Lucía, un naufragio particularmente lucrativo de hacía años. Esa misma noche, envió un mensaje urgente a la mansión del acantilado. La viuda ha encontrado la cámara. Está vendiendo el inventario. Requiere acción inmediata. La respuesta no se hizo esperar. A la mañana siguiente, Elena encontró una nota clavada en la puerta del faro con un cuchillo de pescador. No tenía palabras, solo un dibujo tosco del faro envuelto en llamas. Era una advertencia primitiva y brutal, pero Elena ya no era la mujer asustada que había llegado semanas atrás. Arrancó la nota, la quemó en la estufa y continuó con su rutina, pero ahora con un hacha de bombero que había encontrado en la cámara siempre al alcance de la mano. Los días siguientes trajeron una escalada de presión psicológica. Hombres extraños aparecieron en los límites de la propiedad, figuras que se quedaban paradas en la distancia observando el faro con prismáticos, sin acercarse lo suficiente para ser confrontados, pero lo bastante cerca para ser una amenaza constante. El suministro de agua del pozo cercano apareció contaminado con aceite de motor, obligando a Elena a racionar el agua de lluvia que recogían en cubos. El pueblo cerró filas completamente. Ningún comerciante les vendía nada, ningún vecino respondía a sus saludos. El cerco se estrechaba. Una tarde, mientras Elena intentaba pescar algo desde las rocas bajas para complementar sus escasas provisiones, vio a un hombre parado en el borde del acantilado. Llevaba un traje elegante que desentonaba con el entorno salvaje y sostenía algo en la mano que brilló bajo el sol gris. Era el capataz de la finca de su antiguo patrón, el hombre que ejecutaba las órdenes sucias. Levantó la mano y Elena vio que sostenía un reloj de bolsillo, uno que ella reconoció inmediatamente como parte del inventario de la cámara. El mensaje era claro: sabemos lo que has tocado, sabemos dónde has estado, y el tiempo se acaba. Elena no corrió ni mostró miedo. Se quedó de pie sobre las rocas mojadas, sosteniendo la mirada del hombre a través de la distancia, y luego lentamente, deliberadamente, le dio la espalda y regresó al faro. Ese gesto de desprecio enfureció al capataz más que cualquier insulto verbal, pero también comunicó algo crucial. La viuda no iba a quebrarse fácilmente, no iba a huir aterrorizada como esperaban. Iban a tener que venir a buscarla. Esa noche, Elena reunió a sus hijos en la sala central. Los 6 rostros pálidos y asustados la miraban con una mezcla de confianza ciega y terror creciente. El mayor, un niño de 12 años con ojos demasiado viejos para su edad, ya había notado los hombres vigilando. Ya había visto cómo su madre afilaba el hacha y preparaba trampas improvisadas en las escaleras. «Mamá», preguntó con voz quebrada, «¿van a venir a hacernos daño?». Elena no mintió. «Sí», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Pero yo no voy a dejar que lo hagan. Este faro es nuestro, y voy a defenderlo». Les enseñó entonces lo que necesitaban saber para sobrevivir: cómo usar los silbatos que había hecho con tubos de metal para alertar peligro, dónde esconderse si había un ataque, cómo bloquear la escotilla de la linterna desde dentro. Los estaba convirtiendo en soldados de una guerra que no deberían pelear, pero no tenía otra opción. La inocencia era un lujo que ninguno de ellos podía permitirse. El hijo mayor escuchó todo con atención grave, y cuando Elena terminó,
Tomó uno de los cuchillos de cocina y lo guardó en su cinturón sin decir palabra. Había cruzado su propio umbral esa noche, dejando atrás la infancia. Con 9 días restantes hasta el equinoccio mencionado en el cuaderno, Elena intensificó sus preparativos. Utilizó el aceite de la cámara para crear trampas resbaladizas en las escaleras. Distribuyó herramientas pesadas en puntos estratégicos que podían servir como armas y estudió el mecanismo de la linterna hasta comprenderlo perfectamente. Si iban a intentar volar el faro, necesitaba entender cómo funcionaba cada sistema para poder sabotear su sabotaje. La ironía no se le escapaba. Estaba usando los conocimientos robados de los cuadernos de sus enemigos para convertir su trampa en contra de ellos. Pero Elena sabía que las defensas físicas no serían suficientes contra hombres armados y despiadados. Necesitaba un plan más audaz, algo que cambiara completamente las reglas del juego. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea que era tan brillante como peligrosa. Si el patrón planeaba usar el faro como arma para destruir la evidencia, ella usaría el faro como arma para exponerlo. Necesitaba testigos. Necesitaba que el mundo exterior supiera lo que estaba pasando en ese acantilado olvidado. El problema era que no tenía forma de comunicarse con el exterior. No había teléfono, no había telégrafo, y el pueblo estaba completamente bajo el control del patrón. Pero el faro mismo era un dispositivo de comunicación, un faro que podía verse desde kilómetros de distancia en el mar. Elena comenzó a estudiar el código Morse que encontró anotado en los márgenes de uno de los viejos manuales del farero. Si lograba encender la luz y manipular su patrón de destellos, podría enviar un mensaje de socorro a cualquier barco que pasara. La noche del 7º día antes del equinoccio, Elena decidió hacer una prueba. Esperó hasta que la oscuridad fuera absoluta y entonces subió a la sala de la linterna. El mecanismo estaba oxidado y roto, pero después de horas de trabajo y usando las instrucciones de los cuadernos, logró hacerlo funcionar temporalmente. Cuando encendió la lámpara, la luz que estalló desde la cima del faro fue tan intensa que iluminó la costa entera como si fuera mediodía. Durante 3 minutos gloriosos, Elena manipuló los controles para enviar un patrón de destellos que deletreaban esos una y otra vez. La reacción fue inmediata y violenta. Desde el pueblo, vio luces de antorchas moviéndose frenéticamente y escuchó el sonido de motores de automóviles arrancando. Había destapado el avispero, apagó rápidamente la luz y bajó corriendo a la planta principal, atrancando todas las entradas. Los niños estaban despiertos, alertados por el rugido del mecanismo de la linterna, y Elena los reunió en el punto más seguro que había preparado, detrás del tanque de agua en la sala intermedia, protegidos por metal grueso. Menos de 20 minutos después, escucharon los vehículos detenerse afuera y las voces de hombres gritando órdenes. Elena se asomó por una rendija y contó al menos 6 hombres, todos armados con rifles y antorchas. Pero no atacaron inmediatamente, esperaron. Y entonces, de uno de los automóviles más elegantes, descendió la figura que Elena había estado esperando. Su antiguo patrón, el arquitecto de su miseria, había venido personalmente. El hombre se acercó a la puerta del faro con la arrogancia de quien nunca ha conocido la derrota. Su voz atravesó la madera gruesa con claridad escalofriante. «Elena, sé que puedes oírme. Has cometido un error grave esta noche. Esa luz ha sido vista por media costa. Ahora tengo que acelerar los planes, y eso me molesta. Pero aún puedo ser razonable. Abre la puerta, sal con tus hijos, y te daré suficiente dinero para que vivas como una reina lejos de aquí. Nunca tendrás que preocuparte por el hambre otra vez. Todo lo que tienes que hacer es olvidar lo que has visto y desaparecer». La oferta colgaba en el aire como veneno dulce. Elena miró a sus hijos, vio sus rostros demacrados y asustados, y por un momento la tentación fue casi insoportable. Con ese dinero podrían escapar, empezar de nuevo, dejar atrás esta pesadilla de piedra y muerte. Su hijo pequeño tosía en el rincón, recordándole que la medicina y la comida eran cuestión de vida o muerte. ¿Qué clase de madre rechaza la salvación de sus hijos por un principio abstracto de justicia? Pero entonces, recordó el sonajero de plata que había encontrado en la cámara. El juguete del niño muerto
en uno de los naufragios provocados. Recordó las fotografías descoloridas de familias sonrientes que nunca llegaron a su destino. Recordó que aceptar ese dinero significaba convertirse en cómplice. Significaba validar que algunas vidas valen más que otras, que los hijos de una sirvienta merecen vivir mientras los hijos de desconocidos pueden ser sacrificados por ganancia. Si aceptaba, ¿qué lección les estaría enseñando a sus propios hijos? Que la moral se vende al mejor postor, que el mal gana siempre que pague suficiente. Elena se acercó a la puerta y el patrón sonrió creyendo que había ganado. Pero cuando ella habló, su voz no temblaba. «El faro es mío», gritó con una fuerza que sorprendió incluso a las gaviotas que luchaban contra el viento. «Y la luz va a seguir encendida. Si quieren apagarla, tendrán que subir aquí y hacerlo sobre mi cadáver. Y les prometo que el precio será más alto de lo que están dispuestos a pagar». El silencio que siguió fue breve, roto casi inmediatamente por un rugido de furia del patrón. «Entonces muere con tus bastardos. Quemen esta torre. Que no quede piedra sobre piedra». La máscara de civilidad había caído completamente. Elena escuchó el sonido de bidones siendo abiertos, el olor a gasolina filtrándose por las grietas de la puerta. Iban a convertir el faro en una pira funeraria. Pero Elena había anticipado esto. Durante sus noches de exploración, había encontrado un sistema de drenaje viejo que conectaba el interior del faro con las cuevas marinas debajo del acantilado. Con la ayuda de sus hijos mayores, había pasado días desbloqueándolo y asegurándose de que funcionara. Ahora, mientras los hombres rociaban gasolina en el exterior, Elena abrió las válvulas del drenaje y comenzó a bombear agua de mar hacia arriba, usando un sistema de palancas manual que había improvisado. El agua comenzó a inundar la planta baja, apagando cualquier fuego que intentaran prender desde abajo. Los hombres afuera maldijeron al ver que sus antorchas se extinguían al contacto con el agua que fluía por debajo de la puerta. Probaron arrojar las antorchas por las ventanas, pero Elena había preparado cubos de agua en cada nivel. Por cada foco de incendio que iniciaban, ella o sus hijos lo apagaban inmediatamente. El faro se había convertido en una fortaleza húmeda, y la familia en su guarnición desesperada pero efectiva. Fue entonces cuando el patrón tomó la decisión que sellaría su destino. Ordenó a sus hombres que dejaran de intentar quemar el lugar y que simplemente derribaran la puerta con las masas y subieran a sacarlos por la fuerza. «Si hay que matarlos uno por uno», gritó con una voz distorsionada por la rabia. «Que así sea, pero esta noche esta torre cae, y con ella cualquier evidencia de lo que ha pasado aquí». El primer golpe contra la puerta resonó a través de la estructura como un trueno. ¡Bum! La madera vieja comenzó a astillarse. Elena sabía que tenía minutos, tal vez menos. Se volvió hacia sus hijos y vio en sus rostros no el terror que esperaba, sino una determinación feroz que reflejaba la suya propia. Habían cruzado juntos al otro lado. Se habían convertido en una unidad de combate unida por sangre y supervivencia. «¡Arriba!», ordenó. «Todos a la linterna. Es hora de encender la luz por última vez». Subieron la escalera de caracol mientras abajo la puerta cedía con un estruendo final. Escucharon las botas pesadas de los hombres invadiendo su hogar, sus voces brutales llenando el espacio que había sido su refugio. Elena fue la última en subir, dejando atrás en cada escalón las trampas de aceite que había preparado. Escuchó el primer grito cuando un hombre resbaló y cayó, el crujido de huesos rompiéndose. Sonrió con una satisfacción salvaje. Cada escalón que subían los invasores costaría sudor y sangre. Al llegar a la sala de la linterna, Elena cerró la escotilla de hierro y echó el cerrojo. Estaban en la cima del mundo, rodeados por cristal y metal, con el viento aullando afuera y la violencia subiendo desde abajo. No había más a dónde huir. Esta era la última posición, el último bastión. O ganaban aquí o morían aquí. No había tercera opción. Elena encendió la linterna con manos sorprendentemente firmes. La luz estalló hacia la noche, un faro de claridad absoluta que cortaba la oscuridad como una espada divina. Comenzó a manipular los controles, enviando un mensaje en Morse una y otra vez. «Asesinato, faro negro. Envíen ayuda. Asesinato, faro negro».
Abajo, los golpes en la escotilla comenzaron, metálicos y persistentes. Los hombres gritaban amenazas que se perdían en el rugido del viento. El patrón rugía órdenes, pero la luz seguía girando. Seguía transmitiendo la verdad a cualquiera que pudiera verla. Y en la distancia, Elena divisó algo que hizo que su corazón saltara. Las luces de un barco de la guardia costera, alterado por el patrón inusual de destellos del faro que había estado oficialmente apagado durante décadas. El patrón también lo vio, y supo que su tiempo se había acabado. En un último acto de desesperación y rabia, sacó su revólver y disparó a través de la escotilla, las balas perforando el metal y silbando peligrosamente cerca de Elena y los niños. Uno de los proyectiles destrozó un panel de la linterna, y el viento irrumpió en la sala con furia de huracán. Con fuerza sobrehumana alimentada por el pánico, el patrón y dos de sus hombres más grandes lograron romper las bisagras de la escotilla y empujarla hacia un lado. Subieron a la plataforma, llenando el espacio con su presencia amenazadora. El patrón, con el rostro deformado por una máscara de odio absoluto, apuntó su arma directamente al pecho de Elena. «Se acabó», escupió. «Has destruido todo. Décadas de trabajo, fortunas, imperios, todo por tu maldita terquedad». Hizo un gesto a sus hombres para que agarraran a los niños, y ese fue su error fatal. Al ver las manos sucias de los matones acercándose a sus hijos, algo primario y feroz se activó en Elena. Soltó un grito que no pareció humano y se lanzó no contra el patrón, sino contra el mecanismo de la lente, empujando la estructura giratoria con toda su fuerza desesperada. La enorme lente de cristal y bronce, ya inestable por el disparo y la falta de mantenimiento, se salió de su eje con un chirrido metálico espantoso. Uno de los brazos de bronce golpeó a un matón en pleno pecho, lanzándolo contra la pared donde se desplomó inconsciente. El patrón, sorprendido por el movimiento repentino, dio un paso atrás y resbaló en el suelo mojado por la lluvia que entraba por el panel roto. Elena aprovechó ese instante de desbalance para lanzarse sobre él, agarrando la muñeca que sostenía el arma. Lucharon con una violencia brutal, rodando por el suelo entre cristales rotos, mientras la luz seguía girando sobre ellos, iluminando la escena en destellos estroboscópicos de claridad y oscuridad. El patrón era más fuerte, pero Elena luchaba con la ferocidad de una madre defendiendo su camada. Mordió, arañó, golpeó con rodillas y codos, usando cada truco sucio que la desesperación le enseñaba. El hijo mayor de Elena, viendo a su madre siendo estrangulada, tomó la llave inglesa que había caído al suelo y, con un grito ahogado, golpeó al patrón en la espalda con todas sus fuerzas infantiles. El golpe no fue letal, pero fue suficiente para que el hombre aflojara su agarre. Elena aspiró aire desesperadamente y le clavó la rodilla en la ingle con violencia salvaje. El patrón se dobló de dolor y en ese momento, Elena vio que la lucha los había llevado peligrosamente cerca del panel de vidrio roto que daba al vacío. El viento entraba con la fuerza de un huracán. El hombre, cegado por la rabia, intentó embestirla una última vez. Elena no retrocedió. Esperó hasta el último segundo, hasta que él estuvo casi encima de ella, y entonces se apartó hacia un lado con un movimiento fluido, usando el propio impulso del hombre en su contra. Lo empujó con las dos manos en la espalda, poniendo en ese empujón cada gramo de su dolor, su humillación y su esperanza. El patrón atravesó el hueco del cristal roto, sus brazos agitándose frenéticamente, buscando un asidero que no existía. Su expresión cambió de la ira al terror absoluto en una fracción de segundo. Sus ojos encontraron los de Elena por última vez, y en ellos, ella vio el reconocimiento final. Había subestimado completamente a la mujer, que consideraba una simple sirvienta desechable. Luego desapareció en la oscuridad abismal, tragado por la gravedad y la noche. El silencio que siguió a la caída del patrón fue absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Incluso el viento pareció detenerse por un instante, respetando el momento en que el equilibrio del poder había cambiado para siempre. Elena se quedó de pie junto al borde roto del panel de cristal, mirando hacia la oscuridad donde el hombre había desaparecido, con el pecho agitado y las manos temblando no por miedo,
sino por la descarga masiva de adrenalina que recorría su cuerpo como electricidad. No sintió triunfo ni alegría, solo un vacío extraño y una certeza profunda. Había cruzado una línea invisible, había matado a un hombre con sus propias manos, y aunque fuera en defensa propia, esa marca la acompañaría hasta la tumba. El matón que quedaba consciente en la sala, al ver a su jefe desaparecer en el abismo y a la mujer de pie como una furia mitológica iluminada por la luz giratoria del faro, soltó el cuchillo que sostenía y levantó las manos en rendición inmediata. Sus ojos mostraban un terror primitivo, el reconocimiento de que había subestimado completamente a su oponente y que seguir luchando solo garantizaba su propia muerte. «No me mate», suplicó con voz quebrada. «Solo seguía órdenes. Yo no quería...» Elena lo miró con un desprecio frío que lo hizo callar al instante. «Baja», ordenó, su voz transformada en algo duro y metálico que no admitía discusión. «Baja y dile a los otros que su patrón está muerto, y que si alguien más intenta subir, tendrá el mismo destino». El hombre bajó las escaleras tropezando en su prisa, gritando a sus compañeros que habían quedado atrapados en los niveles inferiores por las trampas de aceite y el agua que Elena había liberado. Sus voces se alejaron gradualmente, el sonido de pasos apresurados huyendo del faro, y luego el rugido de motores de automóviles arrancando y alejándose por el camino de barro. La guardia costera se acercaba, sus reflectores ya visibles cortando la oscuridad del mar, atraídos por el mensaje en Morse que Elena había enviado desesperadamente. Los conspiradores huían como ratas cuando se enciende la luz, abandonando a su líder muerto en las rocas. Elena se volvió hacia sus hijos, que estaban acurrucados detrás del mecanismo de la linterna, temblando y llorando pero vivos, todos vivos. Se dejó caer de rodillas, no por derrota, sino porque sus piernas simplemente no podían sostener más el peso de lo que acababa de ocurrir, y extendió los brazos. Los 6 niños corrieron hacia ella, formando una masa humana de sollozos y abrazos desesperados en el suelo frío de la sala de la linterna. Elena los apretó contra su pecho, sintiendo sus corazones latir contra el suyo, y en ese momento de intimidad absoluta, comprendió que había ganado algo mucho más valioso que cualquier batalla. Había protegido lo único que realmente importaba en este mundo cruel. Habían sobrevivido contra el hambre, contra la corrupción, contra hombres armados y contra un sistema diseñado para aplastarlos. Habían sobrevivido. La luz del faro seguía girando sobre ellos, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse en su interior, cumpliendo su función eterna de guiar a través de la oscuridad. Elena levantó la vista hacia la lente de cristal que había ayudado a salvar sus vidas y sintió una conexión profunda con la máquina. El faro no era solo piedra y metal, era un símbolo, una declaración física de que incluso en los lugares más oscuros y olvidados del mundo, la luz puede persistir si hay alguien dispuesto a defenderla. Ella era ahora la guardiana de esa luz, no por título ni por pago, sino por derecho de conquista. Había convertido una tumba en una fortaleza, y esa fortaleza en un hogar. Cuando los oficiales de la Guardia Costera llegaron al faro 30 minutos después, subiendo las escaleras con precaución y armas desenfundadas, encontraron una escena que ninguno olvidaría. Elena estaba sentada en el último escalón de la linterna con una manta sobre los hombros, sus hijos dormidos a su alrededor agotados por el terror, y su rostro cubierto de hollín y sangre seca, que le daba el aspecto de una guerrera antigua. No lloró ni pidió ayuda, simplemente les entregó los cuadernos de bitácora, los documentos de la cámara secreta, y una declaración clara y concisa de todo lo que había descubierto. Su voz no temblaba. Sus manos no buscaban consuelo. Era la voz de alguien que había visto el infierno y había salido del otro lado no como víctima, sino como testigo y ejecutora. El capitán de la Guardia Costera, un hombre veterano que había visto muchas cosas en sus años de servicio, leyó los documentos con una expresión que pasó del escepticismo al horror absoluto. Los nombres en esos papeles no eran de criminales comunes, eran los pilares de la sociedad regional. Hombres que se sentaban en bancos de iglesia los domingos y firmaban sentencias desde estrados judiciales. La red de corrupción era tan extensa y profunda que desmantelarla significaría sacudir los cimientos del poder local.
Miró a Elena con una mezcla de respeto y algo parecido al miedo reverencial. «Señora», dijo finalmente, «usted acaba de detonar una bomba que va a explotar en las oficinas de la capital. ¿Entiende lo que esto significa? ¿Entiende que van a ser enemigos poderosos?» Elena sostuvo su mirada sin pestañear. «Ya los tengo», respondió con una simplicidad devastadora. «Y ellos están muertos o huyendo. Los que quedan pueden venir cuando quieran. Estaré aquí, en mi faro, esperándolos». No era fanfarronería ni bravuconería vacía. Era la declaración tranquila de alguien que había descubierto su propia fuerza y ya no tenía miedo de usarla. El capitán asintió lentamente, comprendiendo que estaba ante una fuerza de la naturaleza disfrazada de viuda humilde, y que lo más sabio era ponerse de su lado. Ordenó a sus hombres que aseguraran el perímetro, que documentaran todo y que trataran a Elena y sus hijos no como sospechosos, sino como testigos protegidos que habían destapado el crimen del siglo. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, inspecciones y visitas de autoridades cada vez más importantes que llegaban desde la capital. Bajaron a la cámara secreta con linternas y salieron pálidos, horrorizados por la magnitud del museo macabro que habían descubierto. Recuperaron el cuerpo del patrón de las rocas, destrozado por la caída y por el mar que había reclamado tantas víctimas bajo su dirección. La autopsia oficial dictaminó muerte accidental durante un intento de asesinato. Y aunque algunos en el pueblo murmuraban que la viuda había asesinado a un hombre importante, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La evidencia era demasiado abrumadora, los crímenes del patrón demasiado horrendos. Elena no era la villana de esta historia, era la heroína improbable que había expuesto la podredumbre. Los arrestos comenzaron como fichas de dominó cayendo. Jueces, comerciantes, funcionarios del puerto, todos fueron esposados y llevados mientras gritaban su inocencia y amenazaban con abogados caros. Pero los cuadernos de bitácora eran meticulosos, incriminatorios hasta el último detalle. El patrón había documentado cada crimen con la arrogancia de quien nunca imagina ser descubierto. Y ahora esa documentación era su epitafio y la condena de sus cómplices. Las familias aristocráticas que habían gobernado la costa durante generaciones se desmoronaron en escándalos, sus fortunas congeladas, sus nombres convertidos en sinónimo de infamia. El orden viejo estaba muriendo, y de sus cenizas emergía algo nuevo y frágil, la posibilidad de justicia real. Para Elena, sin embargo, la victoria tenía un sabor agridulce. Había salvado a sus hijos y había expuesto a los criminales, pero el precio había sido alto. Cuando se miraba en el espejo, veía una extraña, una mujer de ojos duros y manos que habían matado, una mujer que había perdido algo esencial de su humanidad en el proceso de defender lo que amaba. La inocencia no se recupera una vez perdida, y ella sabía que nunca volvería a ser la sirvienta confiada que fregaba suelos con la esperanza de que la lealtad fuera recompensada. Esa mujer había muerto en la tormenta. Lo que quedaba era algo más duro, más funcional, forjado en fuego y violencia. Los niños también habían cambiado. El hijo mayor, que había golpeado al patrón con la llave inglesa, pasaba horas sentado en silencio mirando el mar, lidiando con el peso de haber participado en la muerte de un hombre. Las pesadillas visitaban a los pequeños, que despertaban gritando sobre hombres subiendo las escaleras y fuego consumiendo las paredes. Elena los sostenía en la oscuridad, meciéndolos y susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir sobre días mejores y seguridad eterna. La paz que habían ganado era real, pero las cicatrices que cargaban eran profundas. El trauma no desaparece con la victoria, simplemente se transforma en algo con lo que hay que aprender a vivir. La compañía naviera del barco que Elena había salvado con su señal de Morse envió un representante con una recompensa sustancial. El capitán del buque, que había logrado evitar los arrecifos gracias a la luz del faro y al patrón irregular de destellos que había alertado que algo andaba mal, insistió en agradecer personalmente a la mujer que había arriesgado su vida para advertirles. Cuando vio las condiciones en las que vivían y escuchó la historia completa, su gratitud profesional se transformó en admiración genuina. «Usted salvó a 43 hombres esa noche», le dijo con voz emocionada.
43 padres y hermanos e hijos que volverán a casa gracias a su coraje. No hay dinero en el mundo que pague eso, pero por favor, acepte esto como un pequeño reconocimiento. La suma era generosa, suficiente para reparar completamente el faro y vivir con comodidad durante años. Elena la aceptó sin falsa modestia, sabiendo que el dinero era la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad, entre tener un techo sobre la cabeza y tener un hogar. Pero más importante que el dinero fue el reconocimiento público de su heroísmo. Los periódicos de la capital enviaron reporteros que querían convertirla en una leyenda romántica, la viuda valiente del Faro Negro. Elena rechazó la mayoría de las entrevistas, protegiendo ferozmente la privacidad de su familia, pero permitió que se contara la historia esencial. Necesitaba que el mundo supiera lo que había pasado, que los crímenes quedaran registrados en la memoria colectiva para que nunca se repitieran. Con el dinero de la recompensa y con ayuda del gobierno que buscaba limpiar su imagen manchada por el escándalo, Elena transformó el faro. Repararon las paredes, reemplazaron los cristales rotos, instalaron un sistema de calefacción adecuado y modernizaron el mecanismo de la linterna. La cámara secreta fue vaciada completamente, cada objeto catalogado y devuelto a las familias de las víctimas cuando fue posible, o donado a museos como testimonio del horror que había ocurrido. Las paredes fueron blanqueadas, exorcizando simbólicamente los fantasmas que habían habitado ese espacio. El faro dejó de ser un monumento a la muerte para convertirse en un símbolo de resistencia y renacimiento. Elena se convirtió oficialmente en la guardiana del faro, no por caridad ni como burla, sino por contrato real con un salario digno. El gobierno necesitaba restaurar la confianza en las ayudas a la navegación después del escándalo, y no había mejor persona para esa tarea que la mujer que había arriesgado todo para exponer la corrupción. Cada noche, Elena subía a la sala de la linterna y encendía la luz, enviándola a girar sobre las aguas oscuras con una constancia que tranquilizaba a los marineros que pasaban. Sabían que en ese faro negro del acantilado había alguien vigilando de verdad, alguien que no se vendería ni dormiría en su puesto. La luz del faro se convirtió en sinónimo de integridad. La relación con el pueblo cambió radicalmente. Las mismas personas que la habían rechazado y marginado, ahora la saludaban con respeto incómodo en las calles. Los comerciantes le ofrecían sus mejores productos sin cobrar extra, intentando borrar la vergüenza de su complicidad pasiva con los crímenes. Las mujeres la miraban con una mezcla de admiración y envidia, reconociendo en ella una fuerza que nunca habían encontrado en sí mismas. Nadie se atrevía a hablarle con condescendencia ni a tratarla como inferior. Elena había demostrado que el verdadero poder no viene de títulos ni herencias, sino del coraje de defender lo correcto cuando el mundo entero te dice que te rindas. Pero Elena no buscaba su amistad ni su aprobación. Había aprendido que la soledad elegida es muy diferente a la soledad impuesta. Ya no necesitaba la validación de una comunidad que la había abandonado en su momento de mayor necesidad. Su círculo se redujo a lo esencial. Sus 6 hijos, ahora más fuertes y unidos que nunca, y el propio faro que se había convertido en una extensión de su ser. La torre ya no la oprimía, la completaba. Cuidaba de cada escalón, cada engranaje, cada cristal con un amor que rayaba en lo religioso, porque sabía que mientras el faro estuviera en pie, su victoria estaría asegurada. Los años comenzaron a pasar con una quietud que Elena había olvidado que existía. El hijo pequeño, que había estado al borde de la muerte por neumonía, creció fuerte y saludable, sus pulmones fortalecidos por el aire marino y la buena alimentación. Los otros 5 también florecieron, algunos decidiendo quedarse en el faro para ayudar a su madre, otros partiendo hacia la ciudad para estudiar con becas que el gobierno otorgó como parte de su intento de reparar el daño causado. Pero todos volvían regularmente, porque el faro se había convertido en su ancla emocional, el lugar donde habían descubierto lo que significaba luchar y ganar contra probabilidades imposibles. El hijo mayor, el que había golpeado al patrón con la llave inglesa, se convirtió en ingeniero naval. Regresó al faro con los conocimientos técnicos para mejorarlo aún más, instalando sistemas eléctricos modernos y equipos de comunicación que conectaban la torre con el mundo exterior.
Nunca hablaba directamente sobre aquella noche en la sala de la linterna, pero Elena notaba cómo revisaba obsesivamente las cerraduras y cómo siempre dormía con una herramienta pesada cerca de la cama. Las cicatrices psicológicas permanecían, pero había aprendido a canalizarlas hacia algo productivo, convirtiendo su trauma en propósito. Una tarde de invierno, 5 años después de aquella noche terrible, Elena estaba de pie en la galería exterior del faro, observando una tormenta acercarse desde el horizonte. Las nubes eran negras y bajas, prometiendo violencia, pero ella no sentía miedo. Había enfrentado tormentas peores, del tipo que vienen con rostro humano y intenciones asesinas. El mar rugía golpeando las rocas, y en lugar de sentir amenaza, Elena sentía una especie de hermandad con esa fuerza primaria. El océano no era malvado, simplemente era, siguiendo sus propias leyes inmutables. Eran los hombres quienes introducían la maldad en el mundo, usando la naturaleza como excusa para sus crímenes. Detrás de ella, escuchó pasos en la escalera metálica. Era su hijo mayor, subiendo con 2 tazas de té caliente. Se quedaron de pie juntos en silencio, padre e hijo, unidos por secretos que nunca compartirían con nadie más, mirando cómo la tormenta transformaba el mar en un campo de batalla de espuma blanca y agua negra. ¿Te arrepientes?, preguntó él finalmente, su voz apenas audible sobre el viento. Elena consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Se arrepentía de muchas cosas, de la inocencia perdida de sus hijos, de las pesadillas que aún los perseguían, de haber tenido que matar a un hombre aunque fuera en defensa propia. Pero cuando pensaba en la alternativa, en lo que habría pasado si hubiera aceptado el dinero o si hubiera bajado la cabeza y permitido que el mal continuara sin oposición, sabía que no podía arrepentirse de sus acciones esenciales. «Me arrepiento del precio», respondió finalmente, «pero no del resultado. Hice lo que tenía que hacer para protegerte a ti y a tus hermanos. Y si tuviera que volver a elegir, elegiría lo mismo cada vez». Su hijo asintió lentamente, procesando esa verdad compleja, y apoyó su cabeza en el hombro de su madre en un gesto de comprensión silenciosa. La tormenta llegó con toda su furia esa noche, azotando el faro con vientos que hacían vibrar las paredes de piedra y lluvia que golpeaba los cristales como metralla. Pero la luz seguía girando, constante e inquebrantable, cortando la oscuridad con su haz blanco y puro. Varios barcos en apuros se guiaron por esa luz para encontrar refugio en el puerto vecino, evitando el destino que tantos otros habían sufrido cuando el faro estaba en manos criminales. Cada vida salvada era una pequeña redención, una forma de balancear las escalas cósmicas. Cuando amaneció y la tormenta se retiró, dejando un cielo lavado y brillante, Elena subió a la linterna para realizar el mantenimiento matutino. Al limpiar los cristales, notó algo grabado en el marco de bronce que no había visto antes, letras pequeñas casi borradas por el tiempo. Se acercó y leyó: «La luz persiste porque alguien la alimenta». Era una inscripción del farero original, el hombre que había construido este faro más de un siglo atrás, con la intención noble de salvar vidas. Esa intención había sido pervertida y corrompida, pero Elena la había restaurado. Había devuelto al faro su propósito original. Pensó en todas las madres del mundo que luchaban batallas silenciosas para proteger a sus hijos, enfrentando monstruos que venían en forma de pobreza, enfermedad, violencia o simple indiferencia social. Cada una era un faro en miniatura, manteniendo encendida una pequeña luz contra la oscuridad que amenazaba con tragarse a los vulnerables. La mayoría nunca recibiría reconocimiento ni recompensa. Sus victorias serían privadas, sus sacrificios invisibles. Pero colectivamente, esas luces individuales mantenían al mundo funcionando. Evitaban que la civilización se deslizara completamente hacia la barbarie. Elena comprendió entonces que su historia no era excepcional por ser única, sino por ser visible. Millones de mujeres hacían lo mismo que ella cada día, solo que sin testigos, ni documentos, ni periódicos para registrar su heroísmo cotidiano. Ella había tenido la extraña fortuna de que su resistencia coincidiera con un crimen tan grande que no pudo ser ignorado. Pero la esencia de lo que había hecho, defender a su familia contra amenazas imposibles, era universal y eterno.
Cada madre es una guardiana de faro. Cada hogar es una torre contra la tormenta. Los años continuaron su marcha inexorable. Elena envejeció con dignidad, su cabello volviéndose completamente gris, pero sus ojos manteniendo esa chispa dura de acero que había forjado durante aquellos días terribles. Sus manos nunca perdieron los callos del trabajo, aunque ya no tenía que fregar suelos ajenos. Ahora cuidaba su propio territorio, y lo hacía con el orgullo de quien ha conquistado cada centímetro. El faro se convirtió en una atracción menor para turistas que venían a escuchar la leyenda de la viuda valiente, pero Elena rara vez hablaba con ellos. Su historia no era entretenimiento, era testimonio. Algunos de los conspiradores que habían escapado aquella noche intentaron regresar años después, buscando venganza o intentando recuperar algo del tesoro que quedaba. Pero descubrieron que el faro estaba vigilado no solo por Elena, sino por una comunidad que había aprendido la lección. Los pescadores del pueblo, avergonzados por su complicidad pasiva, formaron una guardia informal que monitoreaba los alrededores. Nadie iba a permitir que los viejos demonios regresaran. El faro se había convertido en un símbolo de resistencia colectiva, y su protección era ahora un asunto de orgullo local. Una noche, décadas después de aquellos eventos que habían cambiado su vida para siempre, Elena estaba sola en la sala de la linterna. Sus hijos habían crecido, formado sus propias familias, construido sus propias vidas. Visitaban regularmente, pero ella insistía en mantener su guardia solitaria. El cuerpo le dolía de formas que no había conocido en su juventud. Las articulaciones protestaban con cada escalón, pero su mente permanecía clara y su propósito intacto. Encendió la luz como había hecho miles de veces, viendo cómo el mecanismo cobraba vida con su ronroneo familiar. Se quedó de pie en la galería exterior bajo un cielo despejado lleno de estrellas, sintiendo la brisa del océano en su rostro arrugado. Pensó en la mujer que había sido cuando llegó por primera vez a este lugar, aterrorizada y desesperada, creyendo que el mundo había conspirado para destruirla. Esa mujer había muerto y había renacido, transformada por el fuego y la necesidad en algo más fuerte y terrible. No se arrepentía de la transformación, aunque a veces extrañaba la simplicidad de la ignorancia. Miró hacia el pueblo a lo lejos, sus luces parpadeando como estrellas terrestres, y luego hacia el mar oscuro que se extendía hasta el infinito. En algún lugar allá afuera, barcos navegaban guiándose por la luz que ella mantenía encendida. Capitanes que nunca conocería, familias que nunca sabrían su nombre, todos beneficiándose del servicio silencioso que ella prestaba noche tras noche. No era glamoroso ni emocionante, era simplemente necesario. Y en esa necesidad encontraba un significado más profundo que cualquier reconocimiento público. Elena sabía que su tiempo era limitado, que eventualmente sus manos ya no podrían girar las válvulas ni subir las escaleras, y que tendría que pasar la responsabilidad a la siguiente generación. Pero hasta ese día, seguiría siendo la guardiana. Había ganado ese título con sangre y coraje, y nadie podría arrebatárselo. El faro era suyo no por un papel legal, sino por derecho de conquista existencial. Había convertido una sentencia de muerte en un trono, y desde ese trono de piedra y luz, había demostrado que el poder más temible no es el que viene de la riqueza o el linaje, sino el que nace de la voluntad inquebrantable de proteger lo que se ama. La luz del faro giraba sobre su cabeza, constante e implacable, enviando su mensaje a través de la oscuridad. Aquí hay alguien vigilando. Aquí hay alguien que se niega a rendirse. Aquí la oscuridad no reinará sin oposición. Era un mensaje simple pero profundo, repetido noche tras noche, año tras año. Y mientras Elena viviera, ese mensaje nunca se silenciaría. Se quedó allí de pie, mientras las estrellas giraban lentamente sobre ella. Una anciana en una torre de piedra que había desafiado imperios de corrupción y había ganado. No había fanfarrias ni celebraciones, solo el trabajo silencioso y esencial de mantener la luz encendida. Y en ese trabajo encontraba no solo propósito, sino paz. La tormenta de su vida había pasado. Lo que quedaba era la calma vigilante de quien ha luchado todas las batallas que importaban y puede finalmente descansar sabiendo que sus hijos están a salvo y que la verdad ha sido expuesta.
El mar golpeaba las rocas abajo con su ritmo eterno, indiferente a las tragedias humanas que se desarrollaban en sus orillas. Pero el faro respondía a ese ritmo con su propia declaración de permanencia. Mientras hubiera alguien para encender la luz, mientras hubiera alguien dispuesto a defender la verdad contra las mentiras cómodas y rentables, habría esperanza. Y Elena, la viuda que había llegado aquí sin nada y había ganado todo lo que importaba, era la prueba viviente de esa esperanza. La historia del Faro Negro se convirtió en leyenda, contada en tabernas de puerto y escuelas de navegación, transformándose y exagerándose con cada repetición, hasta que la verdad y el mito se volvieron indistinguibles. Pero en el corazón de cada versión permanecía la misma verdad esencial, que una madre acorralada es la fuerza más peligrosa en la tierra, que la justicia a veces requiere manos manchadas de sangre, y que la luz más brillante es la que se enciende en medio de la oscuridad más profunda. Elena no buscaba ser recordada como heroína ni como símbolo, pero sabía que su historia sería contada porque era necesaria. En un mundo que constantemente intenta convencer a los débiles de que deben aceptar su debilidad, de que deben inclinarse ante los poderosos y agradecer las migajas que caen de sus mesas, su historia era un contrapeso vital. Demostraba que la resistencia es posible, que los gigantes pueden caer y que a veces la persona menos probable es la que cambia el curso de la historia. Cuando finalmente bajó de la galería exterior esa noche, sus huesos crujiendo y su respiración laboriosa, Elena miró por última vez el mecanismo de la linterna girando fielmente sobre su cabeza. Sonrió, una sonrisa pequeña y privada que nadie vio, pero que contenía décadas de satisfacción ganada con esfuerzo. Había cumplido su promesa, había protegido a sus hijos, había expuesto el mal, había mantenido la luz encendida. Y mientras descendía las escaleras de caracol hacia el calor del hogar que había construido en las entrañas de la torre, la luz seguía girando sobre ella, un faro eterno que proclamaba a cualquiera que mirara: aquí resistió alguien, aquí ganó alguien, aquí la oscuridad fue derrotada. Y ese mensaje, simple y poderoso, era el único epitafio que Elena necesitaría cuando llegara su hora final. El faro permanecería. La luz continuaría. Y la historia de cómo una sirvienta desechada se convirtió en la guardiana inquebrantable de la verdad se transmitiría de generación en generación, recordando a todos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, que la justicia no siempre llega a través de tribunales y leyes, sino a veces a través de manos desesperadas que se niegan a soltar lo que aman. Y que la luz más importante que podemos mantener encendida no es la de un faro de piedra, sino la luz interior que se niega a ser extinguida sin importar cuán oscura se vuelva la noche. Fin.